Mennonite is a trip back in time. A trip to a remote place in the high desert of Chihuahua, in Mexico, where life remains as it was 2 centuries ago. In this stark and searing landscape, 28 Mennonite colonies have found their promised land. These pious individuals live according to a strict interpretation of the Bible. They reject most modern technology. Isolated in place and time, the Mennonites have been able to preserve their identity for centuries, until now. Today, the pressures of global progress are a growing menace to their way of life. This is the story of 4 people living in 2 different Mennonite colonies. 4 lives and an entire culture, balanced between past and future. Wat Steffen er nu? Daar is er nog toch? Mocht je maar eenmaal naar regen. Die luren op de zaan regen. Die goeden heeft dit ja niet eigenlijk. Die goeden zijn alles verdreven. De jaren gaan het. De honden mij abgevreten. De buizen, de ieren dit jaar niet kwars. Aganeta lives in El Sabinal, the most conservative Mennonite colony in the northern Chihuahuan desert. About 1,000 people live in El Sabinal. This is the very first time they have ever allowed a TV crew into this colony. El Sabinal looks like an 18th century farming village. People here live according to the strict religious guidelines established by the community. Telephones, cars, radios, television and music are all banned because they're considered negative influences that distract people from the will of God. It is forbidden to utilize electricity from the Mexican power supply. These Mennonites are descended from Anabaptists of Central Europe. 500 years ago, they left their homeland to escape religious persecution. This exodus brought Mennonites to venture out across the globe. Many settled in Mexico in 1922. The Mennonites speak Plottich, the language spoken in Prussia 400 years ago. Some men also speak a little Spanish. Women, by tradition, don't. Det var niet hoe de poilen uit lopen en niet hoe de waren alle gons gemeint war dat al best de oomste lopen dat niet. No. En wo waren het aan traag. Niet zo leuk. Leuk dat in het kraak zijn wil. Ja, die worden er lang gelopen hebben, want ans verstand op mijn leid. Nee, maar de Oelands is zo'n dag niet zo een hal. Die wordt vliegen. We gaan niet hoe een wasserie, we gaan niet hoe landsroute. Nee, we gaan niet. Hoe een tjoke dag. Als die nog helemaal een lut. Dat is let's een Nou, we gaan niet horen nou.
Schwimmen. Ja. Ich habe noch keine mehr geredet. Ja, ich hab die warten. Nu is ik 32 jaar oud. Ik ben de enige wat hier in Savinaal de tenen drinken. En worden de tenen vallen. En de tenen zijn heel zijn, de bestreuten. Barktenen drinken, Pferdtenen drinken. Ook Bregenmeeren. Moest je keine Tenne trinken? Hier, das leid. Hier, das ist auch weit. Ja, da. En heute Nacht. Ja. Ja, also. Hast du alles was Fenster umgebracht? Hey, was ja? Das ist bloß eine, was du so weit hält? Ja, bloß eine, ja. Da ist ein Team faszinant. Van papa hat mir geleerd Tee drinken. Und ich kann hier gleich sagen, van verdien. Dan traten we de kapeleen. Hier is niet de Parlin, de kapeleen is de Parlin. En we de Fortia. Nu doe ik den zijn arbeid hier en den zijn de steer. Was war wohl? Ja. Habt ihr irgendwie selber getappt? Also die Kinder da heute da, die Kinder sind alle hier geboren. Als de Marie, en dan tweede Isaac, en derde Bemming, vierde Lontje, en vijfde Ontje, en zesde Obromtje, en zevende Neutje. So eine hier Kinder aus wir haben da sehr schwer hier. En man hier sehr schwer. En die hat dann een Keuzelbrek. Dat is hier sehr schwer. Wir können schon nicht so viel verdienen, dass wir zu leben haben. Das soll nicht theoretisch zum Leben, das ist auch noch schuld. Dankeschön. Ja. Oder? Ja, warte. Aganeta and her husband Gerard are poor. The price increase in diesel has brought a severe economic crisis in El Sabinal and has made it tough for many families to buy the fuel they need to pump water for the fields. 15 liters. En wat die eerste diesel nu? Diesel is 450 liter. 450 liter. Hier 2 kroner til diesel der, var det? Ja. Aquí sembré avena y empecé a regar. Salieron los blanditas y se me acabó el dinero y no llovió. No pude regar más y perdió la cosecha. El que tiene dinero puede regar. El que no tiene sigue pobre. Cuando llegamos aquí, no pensábamos encontrar ese desierto. That night, it finally rains. Unknown to the church elders who lead the community, 5 family heads meet in secret. They weigh up the potential consequences for El Sabinal if they connect to the Mexican electric grid. Ik ben ook wel, maar ik heb niet gepompt kon. Ik ging toen naar één, en wens meest dat we het pas te passen. En wat nou dat dan nog keer wat eerst moet gaan gaan?
noch jemand ja wieder auffangen kann und sich auch nicht wählen. Und wie hier so getan, also es dort mehr an, dann trage ich eine andere Wahl, war ich mir dort nicht mehr. Ja. Und nu så vi lader lige 4 år, og det er en ånd til så fortræk, og der er ikke 5 så. Plus 4. Und man bedeuten, da würde ich mal sagen, nur mit Lohn sehen, wo sie können. Vielleicht kann ich auch siedeln. Die würden sich nachtragen, ja, können die hjælpe. Kom, lavorano, det vänster där. Nu har jag hört det. Var nästa läraren känner vi känner vart jag gör. Ja, ich war noch 4. Und das Fund fährt dann noch kurz. Det får en felt. Nej, jeg er lige sådan en tænder. Ja. Men det er en gang, nicht tragen, nicht lernen, das ist nicht schon beschrieben. Das ist nicht eine Strafe von beschrieben, das wird auch nicht sagen. Nur nicht wurde überschrieben, das wird auch nicht sagen, also. Ich meine, wenn dort gut wie kann, das Ansatz, man wird eben mal war. Das ist schon die Sache, die schreiben geht, das habe ich nicht übertreten oder so. Da lassen wir uns glauben, was wir dann haben. Jeg kan sige, at jeg har Fíjate que a mí se me murió una vaca grande por la mancha. Cornelio is a farmer in the El Capulin Mennonite colony. It's just 45 kilometers from El Sabinal, but here Mennonites have adopted certain elements of the modern world. Up till 7 years ago, this colony adhered strictly to traditional teachings, using diesel pumps instead of electricity. But then, economic hardship took a toll. No, pues ahí voy a 130 nomás. La agricultura aquí en México pues no se prestaba por bombear, sacar el agua de los pozos por el diésel muy costoso. Pues estábamos bombeando y no nos quisimos rajar, pero tuvimos que vender al último hasta las vacas lecheras para poder salir con el diésel, con las cuentas en el banco y que esto, que el otro, porque el precio de la cosecha del gobierno se fue para abajo. Entonces por esa cuestión metimos la luz y metimos las trocas para brincar ciertos pasos para poderle avanzarle más otra vez. Y sí nos ha mejorado mucho la luz, como el mundo va muy caminado, muy avanzado, muy acelerado, no podemos quedarnos muy atrasados, aunque sea la creencia lo podemos llevar, digo yo, por mi lado, yo lo veo así, podemos llevar la creencia que tenemos de muchos años, pero hay que seguir el mundo, ciertos pasos para poderlo hacer. Sí, ahí póngalo, ahorita nos arreglamos. Sí. ¿Por 8 qué? 8. 8, 18 por 8. Son 154. 158, 400 kilos. Son $360 cuando han resultados. $360. Entonces la gente empezó a arrimarse y juntarse como ministros que tenemos que cambiarnos la vida, tenemos que meter la luz para poder trabajar y no todos nos podemos ir de aquí. Entonces dijeron los ministros, ok, pues si ustedes meten la luz o si ustedes quieren la luz, nosotros no lo podemos aceptar, sea por la creencia de ellos. Entonces
Pues agarraron, vendieron sus tierras, hacían remates y se fueron. Y empezaron a trabajar allá de nuevo, abrieron tierras nuevas y ahora están viviendo allá. Por eso mucha gente se fue para Bolivia. Todas las gentes, muchas de las gentes mayores se fueron para Bolivia. Porque no quisieron la luz, no querían modernizarse, querían quedarse como estaban. Como estaba antes la cosa, trabajar con caballos y con tractores, con ruedas de fierro, por sí no con llantas de hule, no con trocas. Porque dicen que es malo para un cristiano que tenga todo muy fácil, porque debe batallar más para hacer la vida. Mejor iban a seguir sus creencias de antes y ir a trabajar allá en otros países donde están más atrasados que aquí. Es que como el señor Pedro Newfeld se fue para Bolivia, porque ese fue el último que se fue para Bolivia y cuando quieren irse, pues hacen una carta, o sea, lo apuntan todo lo que van a vender y luego lo mandan en todas las colonias para que toda la gente lo lea, lo que tienen en venta. Y Pedro Newfeld, pues así lo hizo también, y yo soy el rematador y yo me encargo de hablar todo el día ahí, yo soy el que, pues que hago los números, que quién da más y todo eso, pues yo hago el trabajo. Y ese fue el último que se fue para Bolivia, de ahí para acá ya nadie se ha ido a Bolivia. Five years ago, Pedro and his family decided to leave El Capulín to go to Bolivia and join up with a more conservative community there. To pay for the long journey and start a new life in Bolivia, Pedro auctioned everything he owned, including his household and personal belongings. While the other Mennonites were relaxing, the departing family had to leave their friends, relatives, and their homeland. Their whole life was sold for an uncertain future. Ahí estamos haciendo el remate para vender todas las cosas que tenemos porque pensamos salir de aquí, ir a Bolivia, a vivir allá. Como ahora es un día pesado, digo, sacar las cosas y sentar en un lado y dejar a la gente, hagan como le dan ganas y uno no puede poner precio y se siente uno como doloroso de vender todo, pero uno piensa con ese dinero, llegando a Bolivia, se puede comprar de vuelta todo. Cornelio Newfeld es un buen rematador. Si él anda rematando, va bien, porque él busca, está mirando a la gente, quién paga más y grita mucho él, para que se escuche la gente. Aquí en Capulín dejamos a dos hermanas mías, un hermano, y en Bolivia encontramos a mis padres, mis suegros, mis hermanos, hermanas y cuñados. Son más familiares ya en Bolivia que dejamos aquí en México. Ojalá que nos siguen, aunque sea después, ¿no? Que nos siguen. Jacobo used to live in a more conservative Mennonite colony. Today, he lives in El Capulín, a community that is more technologically advanced. Still, people here are deeply rooted in tradition. Jacobo feels trapped by the community's imposed guidelines. He's strongly attracted to the outside world. ¿Me hace recto a Castro Grandes?
Sí, siéntate. ¿Qué estás haciendo? Estoy chateando. Estoy hablando ahorita a través de la computadora con personas en todo el mundo. Puedes hablar con personas en todo el mundo. Como ves, aquí las líneas que salen, por ejemplo, las rojas es otra persona y las azules es otra. ¿Y de dónde son las personas? De donde sea, mira, no son de DF, de donde quieras. Nada más con que tengas una computadora e internet, te puedes meter a chatear. ¿Y se puede buscar trabajo también? Sí. ¿Te interesa eso? Sí. ¿Tienes correo electrónico? No tengo. Ok, nombre y apellido. Jacobo Nilsson Martins. ¿Qué idiomas hablas? Plotich. ¿Qué es Plotich? Es una idioma antigua. ¿Quién habla Plotich? Yo. Los menonitas hablan. ¿Los menonitas? ¿Cómo escribes eso? ¿No sabes? Bueno, ¿pasaporte mexicano? Sí. ¿Visa para entrar a Estados Unidos? Sí. ¿Dónde te gustaría trabajar? En El Paso o Ok, en Texas. Sí. Pues bien, ahí está ya lista. Nada más es cuestión de enviarla y ahorita en un rato nos responden como dentro de una media hora, más o menos, unos 40 minutos. Qué bien, pues, no sé, ¿no quieres ir a tomar algo? ¿Está bien? Está bien, sí. Gracias. Ok. Y cuando están trabajando, por ejemplo, los domingos, ¿qué es lo que hacen? En los domingos no trabajamos nosotros. O sea, es la religión de nosotros, tienen plantas. Si echas a andar la planta en los domingos, también tienes que ir a pedir el perdón también, porque es algo mal. Y cosas como, por ejemplo, para divertirse con electricidad, no las puedes meter ahí. No hay nada. No hay nada. Puedes andar cargando tú cosas, como, no sé, un celular o yo qué sé. No, eso tampoco no es nada permitido tampoco. ¿No? Si te ven con un celular a ti, te pueden hasta sacar de la religión. ¿Ah, sí? El reloj no es permitido tampoco. Tenerlo acá sí. Ah, pues tener un reloj. Sí, pero acá, no acá. Y pues también las camisetas también como estas, no las permiten tampoco. Y también mangas cortas así como estas, tampoco no dejan tampoco. Si me ven y me castigan. ¿Y cómo los castigan? O sea, tienes que ir a la iglesia a pedirle perdón a todos, o sea. ¿A todo el pueblo? Sí, a todo el pueblo tienes que pedirle perdón. Ahí no puedes oír el radio, no puedes nada. Si te ven oyendo el radio, también te cae problema también. O que si uno estaba mirando la televisión, así también, si se dan cuenta, le cae un problema también. Sí. Entonces, si uno no sabe leer, ¿no les enseñan en la escuela a leer entonces? Sí les enseñan, pero los profes no están estudiados. O sea hay gente que no saben bien poquito. Saben bien poquito y lo quieren aprender a uno, pero no se lo aprende uno nada. Así es. ¿Y tú piensas acabarte con sus estudios? Todos? Sí, yo ya me quiero ir a España a estudiar filosofía. Así es. A mí me gusta como dices, quieres acabar con el estudio. Si yo ya he tenido esa oportunidad también, yo también le he hecho también para aprender más, porque yo hoy en día más puedo escribir mi nombre nomás. ¿Ah, sí? Sí, no, pero yo no puedo escribir ni leer. Y ya sí hay muchos allá no pueden. Entonces a ti te gusta esa religión así como está. Pues estoy acostumbrado de chiquito así. Pero a mí me gustaría cambiar muchas cosas, pero no se puede. Si yo digo, yo quiero ser deportista así, me miran por un lado, así. Este ya quiere ser rebelde, quiere ser otras cosas que no deben de ser, y así es. Yo veo, si a nosotros nos pudieran, desde chiquito nos hubieran puesto deportes o algo así, no hubiera tanto alcohol. ¿Hay alcohol en las colonias? ¿Dentro de las colonias? No, vienen por ahí. Hay mucho chaval alcohólico ya. ¿Sí? Sí, ya. Supongo que sí, ¿no? Sí hay. ¿Por qué? Porque no tienen que hacer otra cosa en los domingos. Tú te encuentras un chaval de 13, 14 años que acaban de la escuela y andan con el botellón. Sí. Sí, porque no tienen otra cosa que hacer. Que, pues, tomar, porque no están ocupados de nada, porque si tienen deporte, no van a tener chance, y ahora sí tienen chance de hacer eso, porque ven de los grandes lo que están haciendo. ¿Te hastió tanto? Me da asco si veo. ¿Sí? Así me veo a mí mismo cuando veo a los chavalos chiquitos así.
Porque yo antes también todos los domingos tomaba también. ¿Todos los domingos? Todos los domingos y entre semana también, casi todos los días también. ¿Sí? Ya no lo pude dejar. ¿No te...? Sí, a mí me tuvieron que meter, yo me tuve que meter a un centro para quitarme el alcohol que tenía. Sí. Yo estaba mal ya. Pensaba que yo no podía estar sin eso. Y así hay mucha gente ahorita. Porque yo digo, hoy en día yo digo, ¿por qué no hay deporte, algo para hacer algo para chavos chiquitos? Que los entretenga. ¿Y qué piensas hacer ahora? Pues yo pienso irme para Estados Unidos, a ir a visitar a mi hermano allá en Colorado. Sí, porque yo ya estoy enfadado aquí. Ya quiero salir, pues, ser más libre aquí. Chai, ¿te gusta Maxal? Mennonite children only attend schools inside the colonies. Mennonites refuse to open their doors to the outside world in order to stay true to their cultural and religious foundations. They don't study history, geography, or science. They don't even study Spanish. Their textbook is the Bible, which they use to learn, read, and write. The less children know about the world around them, the less they are alienated by long-held traditions. Ja, du är en. Kirin, was meines weiß. Ganz klart. Vad är klart? Yes. Primero enseña el abecedario. Y en cuanto lo saben ya de memoria, ya empiezo a hacerle palabras. Play. Play. Was meint das Play? Das habe ich noch keinmal gesagt, ne? Cat. Ein Failboard-Cat. Ein Failboard-Cat. Doi, koi ardia, oi, ihe, heli, heli, oi, heli. La tercera clase ya viene siendo el testamento, ya le estamos ya enseñando cosas de Dios, nuestro camino al cielo. Y la cuarta clase ya viene siendo la Biblia, que se ha hecho de un principio cuando se hizo el mundo. Y lo usamos como camino de ahorita, para donde nos dirigimos, que es lo que nos dejó
Jesús. Nos esperas allá en el cielo, según el hombre, cómo se lleva, cómo se porta. Wat traf uns dann, wenn wir nicht so leben, handeln und wandeln, dann als im Testament, das dann vorgeschrieben ist. Nämlich der ewige Heil, dort wurden uns über viel zu schlecht sein, viel zu schlecht gehen. Dort wir mussten mit den Teufel top gepflegt werden, das echt bereitet ist, den Teufel und seinen Engel. Dort wurden wir doch nicht wählen, dort wir mit den top gelohnt worden, lieber mit Gott seine Engel, nicht? Ja. Ab dem breiten Weg, was der Heil für nicht, du hast alles Buh, Last vor dir, wird Fleisch und Blut, dann wird ihm gefallen leben. Bei alles schön gehen. Und dann wat über den Himmel vielen net, dat mal mit einem Kummer fallen, trüget Leben, wat fertig war ich meist nicht zu sein, in so steinrig, in so speckrig, in so struckig, dat wir den meist nicht finden. Nur wat wir de lang wandeln, wat wir an den Himmel still sind. El Sabinal lies 80 kilometers away from the Mexican town of Nuevo Casas Grandes. The bus provides the only connection to the outside world. But the road between El Sabinal and the town is so bumpy that until recently it has kept the colony in geographical isolation. Der var ikke noget stort, der sådan lange. Pits var det jeg den går hever til foran, det sagde man det basen. Da das ein bisschen langer war, ich die Dresden fahren und weg vor du haben missing time. Mennonites go to town to sell their parcels of cheese and buy things that cannot be found in the colony stores. Even these few simple transactions are a break with the past. Ein Unterschied würde ich sagen, oder sein. Von hier so, in diese Kniewohn, oder dort in der Stadt. Du hast so viel Gebühren, du hast so, die Pforte so sehr, dann die Stuhl so sehr dicht hoch. Und hier ist so weit läuft ich mal mal ein Stuhl, und so weit läuft ich die Häuser. Und das Pforte hier war lang, nicht so sehr. Und die Wassersteine, die Stühle dicht bieten, so ist was. Da würde man Fan. Aber für die Kinder würde es gefährlich sein, da man gefragt, ja. Da würde er alles an abholen.
Was war das, Papa? Ja, was die Sonne, sei gesund beginnt, oder wieso kommen die nicht mal an? Ja, ich glaube, wir waren vielleicht am Weg wieder. Die sind ganz gesund, ja. Bloß das fehlt dann einmal nach und Zeit und Geld ist, da wird wir lang und sind gekommen. Ja, ich glaube, am Weg wieder, wo wir kommen. Okay, dann lebe ich hier in Karoline hier. Bye. So, für am Volk dann einmal im Monat in der Stadt. Im Volk wieder Stuhl kaufen. Wenn das hier, dann können die erst abgehen. Eins wird noch da, alles an, was dann die Sache, was dann fährt und so, neulich wurde fehlen, dann wurde Janker, die Dietfries, Gier und zum Fleischnahen, ich sehr viel regnen. Und mit Corona, sehr viel regnen. Und ich habe zum Fleischnahen für die Säuernahr. Wir haben hier nicht die Parleien ans Haupt, das leicht nicht. Wir sind nicht zum ersten Mal, wir uns bei in der Stadt können. Und jetzt wird einfach eine große Freude. Früher die nach bei uns, haben wir uns eigene Säulen genommen und haben dann nach den eigenen Säulen selber. Und dann wollte ich alles sagen. Einmal wollte ich Candy, das nächste Mal den Paletta, das nächste Mal den Eiscreme, bald wollte ich Späti, bald ich Trocke. So, Maschinta. Schade. Was seid ihr? Maschinta? Ja, ich hab mich schon. Nee. Vergrauta Junge, nee. Aber so eine Vitamin. En ik dat doe binnen de apotheek met Sint-Juiten. Voor alle ken je ook alles wat weer aan brukken. En dat ik doe dat de mondje dicht kan. Dus hier de mondjes. En dat is eigenlijk, we reden hier bloß Plattdeutsch. We reden hier bloß das Bier hier haben. En ik kan ook een zaak klein beetje Spanisch. Ja, en dan de Vorstadt in der Stadt ist, die kann ja gleich wohl kaufen. Das sind so eine klare Marke, weil diese Gemeinde gleich lädt. Und manche sich da alle antreiben, und das ist nicht einmal, das ist einer, der wird leiden. Nicht einmal, einer gleich gedacht, alles ist einer, der geliert hat. Aber mir leider der Geschmack, dass die Liedstück antreiben, aber Spaß, so würden die bei uns spielen waren. Ich habe irgendwer in dieser Gemeinde gleich der Loten, der umzieht. Gracias. Dos hamburguesas y dos bistec ranchero. Television gekriegt, so sein. Die Kinder würden das wahrlich waren, wie vielleicht auch Pferdenketten, wo das Chavi wegen die Gemeinde geht. After a journey of more than 7,000 kilometers, Pedro's family reached Bolivia. The Florida colony in the Bolivian forest is one of the most conservative. Many of the families fleeing the progress encroaching on the El Capulín colony in Mexico have come here. Oh, meine lieben Schwestern, wir wohnen hier jetzt in Bolivien und warten, ihr sollt auch herkommen. Ich bange mich nach euch. Hier ist es so fremd, müssen uns hier
eerst hen wonen, wil zien wie es verjoyen in solche fremde Jehen. Aber Gott wird uns helfen. Die Älteren helfen uns das Lohn kaufen. $1000 liehen wir uns von Boliviano, bis uns Geld kam von Mexiko. Dann können wir es abgeben. Dort in Copelin war es so sehr kalt. Hier ist es nicht. Es ist kalter Wind. Hier regnet es sehr. Auch soll dann kommt so viel Wasser, dass wir uns grülen. Und Wasser in Haus geht nicht schön. Sind schwere Stunden und Tage. Es kann noch schwerer werden. Was vergangen ist, wissen wir. Was noch kommen wird, bleibt abzuwarten. Es ist Gutes oder Schlechtes, wird uns alles begegnen. Wollen uns das Lohn kaufen, aber ohne Geld. So doch als ich nicht ein Haus wert bin. So denk einer Tag und Nacht, wie oder wo es noch werden soll. So bleibt es abzuwarten, was Gott mit uns in sein hat. Ja. Mach. Oh, det doesn't. Humayen. Humanan anjen schleteltier. Es que yo este tractor lo compré en la colonia al sur y más bien di otro tractor en venta. Un tractor y $2,000 tengo que pagar. Aquí no se puede vivir sin tractor y teniendo el tractor uno puede sembrar el día que quiera uno. En Copelin tenía antes un tractor con ruedas de hule y aquí no, aquí se cambia. Y aquí la religión no permite ruedas de hule. Con ruedas de hule los niños lo agarran y la tarde, la noche salen de paseo y hasta pueden ir al pueblo, a la ciudad, a comprar cerveza, algo así, lo que compran ellos, ¿no? Y con este, más bien es aquí para la labor nomás, para sembrar. Y si quieren salir en el caballo, igual con caballo voy, no van hasta la ciudad, muy lejos. Aquí tenemos que usar la planta para luz, como no hay electricidad, y para soldar aquí con el dinamo también se puede soldar bien.
tenemos la planta con la ley. Es que la mayoría no quiere que entre la luz, la electricidad y como el Capelín ya tenían todo, por eso se fueron de allá para vivir aquí tranquilos, sin la luz y todo eso. Venimos aquí a Bolivia por la religión y la ley, y para mí, para mi familia, creo que aquí vivimos mejor, tranquilo. Vergas, calidez que te conforta. 694-6050. 7 years have passed since El Capulín hooked up to the electric grid. Today, the colony looks like a modern farm community. Metimos la luz, electrificamos las cosas y cambiamos los tractores de llanta de fierros de rueda de fierros a llanta de hules, y pues ya estamos avanzando mucho más en el trabajo y pues podemos hacer mucho más trabajo de lo que hacíamos antes. Para el hombre, lo que es el trabajo del campo es mucho mejor como estamos ahorita. Pues para todo es más fácil ahora, porque la luz siempre sale mucho más barato que como estábamos. Sam! Her! Hjælp mig, du her! Cuando no teníamos la luz, pues teníamos 20 vacas, 25 vacas, aproximadamente 30 vacas, sí, porque ordenábamos a mano. Y porque una persona pues ordenaba 3, 4 vacas. Pero ahora, como tenemos la luz, y pues ahora ya cambiamos el sistema, cambiamos el establo. Y ahora podemos ordenar 100 vacas, lo que ordenaba, o sea, con 2 personas lo que ordenaba 20, 25. Pero ahora con máquinas, más flexible para todo. Es que la producción sí ha subido bastante, porque yo hacía 100 kilos al día, 120. Ahora hacemos 400 hasta 500 kilos al día. Antes no había teléfono, no había troca, pues era mucho más trabajoso, Si se acababa el queso, pues tenía que pedir un ride y ir otra vez a hablar entre la semana. Y ahora pues como tengo teléfono, pues en la tarde o en la mañana o a mediodía, a la hora que quieren me hablan o yo los hablo. Ahora pues yo mismo, o sea, de mi troca, ya no pago flete y ahora yo mismo hago todo el trabajo. La facilidad de la luz, pues ahora hay aire acondicionado, o sea, lo que no teníamos antes, y el agua también es lo mismo, o sea, ya como hay luz siempre, pues pusimos el sistema del agua purificada. Y pues todo es más fácil adentro, o sea, la vida adentro es para las cocinas, para todo es más conveniente como estamos ahorita. Para toda la gente grande es mejor como estamos ahorita, pero por la chavalada es malo como estamos ahorita, porque hace mucho más vacancias. Es más fácil de arrancarse al pueblo y a traerse sus cervezas o X cosas, es más las puertas más abiertas como estábamos. Cuando estábamos impuestos a vivir antes, pues para nosotros era el mundo más cerrado como está ahorita. Que si queremos ser cristianos 100% como éramos antes, es mejor como estar la gente desalenada, más cerrado, que no haya troca. Pero no podemos combatir con el mundo y entonces metimos las trocas. Ahora es más fácil por los chavalos de ir a la escondida rápido, voy y traigo de donde haya. Y con el bogue de caballo no es tan fácil, se batallan más y hay menos problemas. Oye, Cornelio, te invito para poner un negocio aquí de quesos, a ver si nos asociamos. O sea, poniendo un negocio aquí en Nuevo Grande. Sí, yo y tú como socio. Yo como soy comerciante, tú eres el productor y todo eso, y que tú me ayudaras con tu producción de leche y de queso, y yo pues ayudarte a abrir el mercado
aquí en Ocas Grandes o fuera de aquí del mercado. En Chihuahua, por decir, o Hermosillo y todo eso. ¿Cómo la ves? No, pues deja pensarlo, deja echar números. A lo mejor sería muy buen negocio que tú eres como comerciante y yo como productor, pues a lo mejor sí nos conviene hacer algo. Ok. Y como a lo mejor se pueden meter otros productos, frijoles y todo eso. Sí, de todo, podemos revolverle de todo. ¿Qué? Entonces piénsalo, a ver qué pensaste de esto de lo que Seguro que sí, de pues lo que te dije el negocio. Ok, yo lo voy a pensar y a ver qué números echamos. Ándale, pues. Okay. Con permiso, nos vemos. Vale. Aganeta and Gerard had decided for the first time to visit her father Isaac in El Cabulin. Isaac is also a dentist. 5 years ago, he moved from El Sabinal to this more progressive colony. Aganeta and Gerard are considering following in his footsteps. This 45-kilometer trip becomes a jump forward in time for them, where they can taste the advantages of technology. Das ist nur unsere Themenstube hier. Oh, exam to alles art nishi. Dort hast du die Schlieber. Du hast die alle Apparatusbären, wo die Wind und die Vier det answitchen. Und den Schlieber, Nahen, nicht mit dem Motor, mit sonst das Vier. Mit dem Motor, mit der Klatsch. En dan met zijn stilse desjes. Oh, dat is antiek. Ja, dat is nog alle automotor. Ja. Dat is een slipperie. Daar fehlt die unbedingt. Ja, dit is niet zo nadig. De andere is te hondje. Wenn, aber da fehlt die auch dann das Licht. Da fehlt die das Licht. Wenn, davon muss der Fernseher, wenn die noch Capulin tragen. Du hast Licht. Ist dann noch nicht. Aber wenn es das kostet, auch nicht brauchen, wenn du es nicht Licht. Nou ja, Isaac, wat leuk ervan. Ja, deze mensen hier helemaal zijn. Ja, dat is mijn gezegd. Hoe die het hier daar interesseren, was daar een verhaal door bij aan. Ja, Baba? Wat moet die hier interesseren, Baba? Mijn tractor. En Savinal, ja, dat nog een schop arbeid. Dat is vol weer. Het is niet zoveel, dus we worden een grote knie is, en worden daar mensen drum mixen en branchen. En Savinal, wenn dat de hand die in de Tobi billig wel zijn, Betreibungsstoffen, Teen, alles wat die brauchen ist. Wo das von Savinal Hammer, von Casagran ist die langen Stücke in Waag, hier merken? Ja, die langen Stücke in Waag hier merken, en dan zijn het die eerst dat alles bestaan, en dan nu wat dat du erst, en dan het uitlezen kosten hem een schoof. Ja, daarvan wordt het fijn aan den Capulin in Duitsland. Da sind die anderen viel dichter Bier und dann die Errichtung, das Licht und alles, den Menschen, ja, viel Arbeit. Wenn du in Savinal wohnst, wo ich wohne, das weit auf der Port und da kommen die Menschen gar nicht hin. Würde Ihnen das auch interessieren, wenn wir hier wohnen? Das gleich? Ja. Was würde Sie gleich, wo würde jemand schaffen, dass einer hier auch in den Tag kommt? Ah, dort würde ich nicht freuen. Wir haben noch keinen Vergleich gehabt mit frei. Ah. Wie der noch nicht so stirbt. Ein anderer weg ja gar nicht. Und das kommt, würde hier wohnen, mit Themenarbeit, wo du... Nein? Jetzt, ja. Dort hat ja Bord. Ja, dort hat er Bord. Kenne ich die dort not zijn? Sie? Dort hat er Bord.
een lijntje. Smaak sloten doen. Dan deed je wat om zijn en als je in ver zijn, nam het die lu, weet je. Dan deed je best goed om zijn. Heeft de God, die best kent, God der Herr, zeten vast, alle dingen, om een goede nacht, slokje zijn. Is het fijn warm? Nee. En zit het zo. Ja, dat moet je maar in kap drehen. Marie, wo steht heute in der Kabelin dran? Ja? Ja, wat bestellen. Echt? Bestellen, dat steht hier leven, wat moeten we verkopen? No, muss Ah, da würde ich dir ruhig haben, Janke. Aber ich würde sagen, wir würden vielleicht 5000 Preise kriegen für diese Städte. Oh, ein bisschen mal vielleicht doch. Ja, ein bisschen mal, ja. Dort so, wo sind die Städte, was dort diesen Preise. Na, man hoher Heik da lohnt. Maar dan heb ik niet gewisseld. Je moet zo zijn, dus dan ben je vielleicht wat hij trok. Maar kan je daar niet zijn, wat je doet. En dan heb je de ooms, was de loon dat hij nog kost trakt. De loon dat hij nog kost. Ja, die dan veel te wild. En die heeft het toen eigenlijk niet nog uitleggen. Want de hier, wie ze zei, wat die kan. Die kan hier ook, de piets wat die ook. Toen heb ik nog niet gezegd veel uit. Toen heb ik trokken, we toch. Gefährlich zijn. Wo musst du auch? Oh, klar, hier am Piets. Klar? Die, wat moest je? Dort hat es sie bitte. Aber wenn das Leben irgendwie dann auch leichter wird, dann wird es auch gut. Ja, für den steckt ja. Aber wenn wir hier einen guten Keller hatten in den Portland, dann wurde mir nicht so schwer. Wieder sein aus dem Tier. Das wird hier besser sein. Nachwärts. Und dann wollte ich nicht verlangen, aber nachwärts. Pero en días pienso irme de aquí un rato porque no ando bien, no ando a gusto. Ando muy encerrado, así. Estoy enfadado ya de estar siempre ahí, siempre ahí. Tengo ganas de ir para Estados Unidos porque ya se ve más bien, ¿no? Mira, esas que están acá, a lo mejor aquí podemos encontrar una que tiene manga larga. ¿Esta? No. Esta. Esta ya tiene cabello, no sé si puede... Jacobo has left his family behind. He wants to understand if he has to find his own way outside the colony. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tiene un cuarto? ¿Sí tenemos? ¿A cómo sale el cuarto? Me sale 290 pesos. Quiero uno. Nomás cuando llega una familia de menonitas aquí a Bolivia, para empezar, ¿verdad? Necesita pagar al gobierno.
Primero, el forestal cuesta como $23 por hectárea. Cuando tenemos el permiso ya pagado, podemos empezar a desmontar. Si nomás lo que cabala uno de desmontar y hay que destroncar, eso ocupamos gente para destroncar, pagamos para limpiar el chapo, todo, el terreno bien limpio. En Capulín, en México, o sea, antes estaba bien allí la colonia, la ley y la religión, y después ya la gente no le gustó, dice, no conviene regar con diésel. Querían meter la luz y después otras cosas que estaba permitido la ley. Aquí en Bolivia es diferente la siembra. No necesita riego, siembra uno, después que llueve bien y se va a la casa, tranquilo, trabajar otras cosas, no pensar en regar, solamente fumigar y cultivar por la hierba. Eso sí, crece más aquí que allá. Y empezamos aquí ahorita con sésamo y con la soya. Esa sí dio bien este año, 2,5 toneladas por hectárea. Y por eso se han venido algunos a Bolivia, y mis padres, mis suegros, mis hermanos, y querían que me viniera yo también. Y me vino. Por esa cosa está bien aquí. La religión está bien y los niños están contentos. Si yo quiero regresar, nada, me dicen. No quieren cambiar de Bolivia a Capulín, México. Mennonites have always been a people on the move, a people longing for a perfect world. En México tenía poca tierra, aquí en Bolivia es más barato la tierra. Aquí compré 65 hectáreas, 25 tengo aquí y 25 en el otro campo y 15 hectáreas allá arriba quedan. Falta desmontar, poco más de la mitad más o menos todavía. Ahora mi mundo es aquí en Bolivia y el futuro solo sabe Dios. Es que para mí, ver si pudiéramos vivir como vivíamos unos 20 años para atrás, para nosotros era mucho más fácil todo, pero por eso llegó el tiempo que no hubo luz y pues se acabó todo lo fácil. Ahorita tenemos la luz, ahora tenemos que trabajar más y ganar menos. Pues mi mundo perfecto sería como 20 años para atrás y tener la luz, como estamos ahora. Eso sería mi mundo perfecto. Ich habe diese Kinder mit nach Kleimannsee-Erscheinigung. Die hat fette Knochen, fette Ohren. Ich würde es gleich, weil wir können woanders wohnen, wo das für uns leichter wird, für die Kinder. Gut verdienen können, für mich so Ohren bleiben, dass wir nicht sind. En mi mundo perfecto quisiera casarme y tener una familia, un buen trabajo y un poco más de libertad.
This is a trip back in time. A trip to a remote place in the high desert of Chihuahua, in Mexico, where life remains as it was 2 centuries ago. In this stark and searing landscape, 28 Mennonite colonies have found their promised land. These pious individuals live according to a strict interpretation of the Bible. They reject most modern technology. Isolated in place and time, the Mennonites have been able to preserve their identity for centuries, until now. Today, the pressures of global progress are a growing menace to their way of life. This is the story of 4 people living in 2 different Mennonite colonies. 4 lives and an entire culture, balanced between past and future. Goedenacht. Ja, is. Hast du eens wat Fenster gebruikt? Hey, Basje. Das ist bloß eine, was du so weiter? Ja, bloß eine, ja. Da ist ein viel faszinantje. Van papa had mir geleerd dat tennis drinken. En dan kon je op kassa van verdien. Dan traten hij de kapeleen. Hier is niet de parlen, de kapeleen is de parlen. En we de fortia. Nu doe ik den zijn arbeid hier en den zijn steer. Hast du Arbeit? Ja. Heeft u mich sehr betreut. Also die Kinder, die heute dann, die Kinder sind alle hier geboren. Als das Marie, en dan 2 Isaac, en 3 Bemming, 4 Lontje, en 5 Ontje, en 6 Obromtje, en 7 Neutje. So eine Kinder aus wie haben, das ist sehr schwer hier. Und die Mann hier ist sehr schwer. Und jeder hat dann einen Kaiserbrek. Das ist hier sehr schwer. Wir können schon nicht so viel verdienen, dass wir zu leben haben. Das soll nicht theoretisch zum Leben, das ist auch noch schuld. Dankeschön. Ja. Oder? Ja, Aganeta and her husband Gerard are poor. The price increase in diesel has brought a severe economic crisis in El Sabinal and has made it tough for many families to buy the fuel they need to pump water for the fields. 15 liters. En wat die eerste diesel nu? Diesel is 450 liter. 450 liter. Hier 2 kommer till diesel die över då? Ja. Dort Steffen ja noch. Da ist er noch da. Mag je maar eenmaal naar regen. Je luren op de zaan naar regen. Die Gordon heeft dit ja niet eigenlijk. Die buiten zijn alle verdreven. De jamen gaan niet. De honden mij opgevreten hebben. En de buizen de ieren is dit ja niet kwars. Aganeta lives in El Sabinal, the most conservative Mennonite colony in the northern Chihuahuan desert. About 1,000 people live in El Sabinal. This is the very first time they have ever allowed a TV crew into this colony. El Sabinal looks like an 18th century farming village.
People here live according to the strict religious guidelines established by the community. Telephones, cars, radios, television and music are all banned because they're considered negative influences that distract people from the will of God. It is forbidden to utilize electricity from the Mexican power supply. These Mennonites are descended from Anabaptists of Central Europe. 500 years ago, they left their homeland to escape religious persecution. This exodus brought Mennonites to venture out across the globe. Many settled in Mexico in 1922. Aquí sembré avena y empecé a regar. Salieron los blanditas y se me acabó el dinero y no llovió. No pude regar más y perdió la cosecha. El que tiene dinero puede regar. El que no tiene sigue pobre. Cuando llegamos aquí, no pensábamos encontrar ese desierto. That night, it finally rains. Unknown to the church elders who lead the community, 5 family heads meet in secret. They weigh up the potential consequences for El Sabinal if they connect to the Mexican electric grid. Ik ben ook wel, maar ik het niet pompen kon. Ik denk toen aan het einde, en wens meest dat we het pas te passen. En wat nou dat dan nog keer moet eerst maar gewoon gaan? Nog jemand ja wieder auffangen kann und sich auch nicht wählen. The Mennonites speak Plottitsch, the language spoken in Prussia 400 years ago. Some men also speak a little Spanish. Women, by tradition, don't. Det var niet moeilijk pruilen, uit loten en niet moeilijk waren, alle ganz gemeint war das all, bis die ärmste loten dat nicht. No. Und wo waren die dann drauf? Niet zo leuk. Blijf dus tegen het kraak zijn wil. Ja, die würden doch lang geloten haben, want ans verstand op mijn leid. Nee, maar die willen niet zo'n dag niet zelf half. Die wordt vlechten. We gaan hier niet meer wasserie, we gaan niet meer langs voeten. Nee, we gaan niet. Hoe bent je ook een dag? Hast du noch einmal eine Lutsch? Ja, die letzte Katze. Da war eine Ohren an. Schön warm. Ja. Ich habe noch keine mehr Freude. Ja, ich hab die warten. Nu ben ik 32 jaar oud. Ik ben de enige wat hier in Sabinal de tenen drehen. En worden de tenen vallen. En de tenen zijn heel zijn, de bestreuten. Barktenen drehen, Pferdtenen drehen. Ook Bregenmeeren. Musst du mich keine Tenne drehen? Hier, das leider. Hier.
Dat is dat waar? Gör det. Mm.